Continuar a presidir a uma mesa por onde passam bons amigos e grandes saberes. E eu creio que num colóquio como este dedicado à restauração da Diocese do Porto, não podia, creio eu, encerrar este ciclo de conferências sem uma conferência dedicada a uma figura quase, uma eminência parda que acompanhou todo este percurso e que é verdadeiramente uma figura notável, seja sob que ponto de vista se queira analisar, pode ser amada ou odiada, pode ser muito discutível, mas é sem dúvida uma figura absolutamente notável do início do século XII peninsular, da cristandade, da história da cristandade, que é o arcebispo Diogo Gelmires, da Diocese da Sé de Santiago de Compostela. E, naturalmente, que ninguém melhor do que o convidado para essa apresentação do que o professor Hermínio Portela, catedrático de História Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, um especialista não apenas da figura de Diogo Gelmires, mas biógrafo do rei Garcia da Galiza, mais recentemente, juntamente com a professora Carmen Palhares, biógrafo da rainha Dona Urraca, enfim, autor de uma obra incontornável sobre a Galiza altimedieval e muito particularmente sensível para a importância das relações da Galiza com Portugal. E por isso só posso agradecer o gosto que a organização do Congresso me dá por presidir esta sessão final e agradecer também ao professor Edmundo a sua vinda, vai-nos falar disso, de Diogo Gelmires, Poderes e Fronteiras. Desde já, passo a palavra. Muito obrigado. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, comienzo por agradecer muy sinceramente la invitación de mi colega, amigo y condiscípulo Luis Carlos Amaral, la invitación que me honra tanto y me permite estar hoy aquí disfrutando de la magnífica hospitalidad de la sede y del Cabildo portuense, representados aquí por el señor obispo y el señor presidente del Cabildo, y tener ocasión para el encuentro y los reencuentros y para, durante estas dos sesiones de trabajo, poner en común, comunicarnos, reflexionar juntos. Hace ya algunos años tuvimos ocasión de presentar en el segundo Congreso Histórico de Guimarães una reflexión sobre la idea de frontera en la historia compostelana. Atendíamos entonces, María del Carmen Pallares y yo, a las huellas visibles en la crónica gelmiriana de diferentes líneas de demarcación territorial y distinguíamos la frontera de la cristiandad, las fronteras de los reinos, la frontera de Galicia, la frontera de la cristiandad, la frontera del señorío de los obispos de Santiago, y hacíamos, en fin, una referencia particular a la frontera nueva, a la que justamente en el momento en que escribían sus textos los clérigos que trabajaban para Diego Gelmírez, comenzaba a separar el naciente reino de Portugal del territorio de Galicia. Voy a atender hoy a los dos extremos de este despliegue de fronteras, la frontera de la Christianitas y la frontera del Miño, señalando la relación estrecha que tiene en el texto cronístico del siglo XII con dos personajes principales de los hechos que comentamos en esta reunión científica, el obispo Hugo de Porto y el obispo y arzobispo Diego II de Compostela. Nos hemos reunido para hablar de poderes, y no son las fronteras sino expresión mayor de los poderes, y no es sino política la relación que nuestros dos personajes mantienen con ellos. Gelmírez hizo por dos veces el camino de Roma, la primera en 1100, poco antes de ser elegido obispo, la segunda en 1104. Del itinerario de este segundo viaje, que incluye una estancia en la abadía de Cluny, tenemos información detallada en la historia compostelana. Esta doble experiencia proporcionó al joven obispo de una diócesis situada en el extremo occidental de la cristiandad, en su borde físico, conciencia precisa de las distancias, capacidad para intuir la dimensión del mundo que reconocía como propio. Pero no viajaba don Diego por hacer turismo, o no solo por eso. El
objetivo era indudablemente político: establecer contacto directo, firme y duradero con un papado que se afirmaba como ineludible e influyente instancia de decisiones de poder en la Europa feudal. En la cabeza de toda la religión monástica, como califica a Cluny, el cronista compostelano, descubre Gelmírez sus planes a otro Hugo, al abad Hugo, y le pide consejo acerca de esos planes. Palabras mayores debieron parecerle al abad las intenciones del obispo de solicitar en Roma la concesión de la dignidad del palio, así que se lo pone difícil. Para alcanzar el fin perseguido, piensa San Hugo, es necesario reparar a fondo la dañada relación entre Roma y Compostela. Ya Dalmacio, el monje cluniacense llegado a obispo de Iria-Compostela, había intentado en el concilio de Clermont obtener lo mismo de Urbano II, antiguo monje de Cluny, como él, y subraya el abad: a pesar de la originaria fraternidad de congregación, nada consiguió Dalmacio. Y es que había una ofensa guardada con cuidado en la memoria de los últimos obispos de Roma que impedían los progresos de la dignidad de la sede de Santiago. Cierto antecesor de Gelmírez se había atrevido a despreciar a un cardenal legado de la Iglesia romana. Sentó mal la altanería que con sus pretensiones de equiparación apostólica se situaba radicalmente en contra del poderoso movimiento reformista que tenía uno de sus principales soportes en la afirmación indiscutida de la jefatura eclesial de los sucesores de Pedro. El enfado dura aún, advirtió el abad Hugo. La versión del desplante ofrecida por el maestro Giraldo en la historia compostelana apunta al fondo del problema. Eran aquellos tiempos en que estaba en vigor en Hispania la ley toledana. Lo que importa verdaderamente es el cambio de ley. Ya han pasado los tiempos de la fuerza de la vieja ley, de la distancia entre iglesias. Triunfa ahora la ley romana y es preciso atenerse a ella sin dudas y sin resistencias. Esta es la esencia del mensaje que se le transmite a Gelmírez en Cluny. Diego Gelmírez tomó buena nota y, siguiendo las instrucciones recibidas, trabajó diligentemente en Roma para que su solicitud fuera atendida. Tuvo éxito y en el altar de la Basílica de San Lorenzo recibió finalmente el palio, respaldado por una bula de concesión que insiste en el argumento central de esta historia. Dice en ella Pascual II que el fin principal del privilegio concedido no es sino que el obispo compostelano tenga perfectamente claro su sometimiento a la autoridad de los papas. Y para que no quedara sombra de duda a ese respecto, y para siempre fueran removidos los obstáculos del pasado, el obispo de Santiago quiso dejar constancia escrita en su crónica de la promesa de obediencia manifestada entonces en Roma. Fidelidad absoluta y, por tanto, auxilium y consilium a cambio de la protección pontificia y de la posibilidad de ampararse en ella para el desarrollo futuro de la política propia. Se había alcanzado el objetivo de los viajes a Roma, que no era otro que procurar la alianza estable de los papas. El juramento romano sellaba definitivamente un pasado de ignorancias, de distancias, y era la inequívoca expresión de la integración del obispo compostelano en el movimiento reformista. Conseguido esto en los primeros años del ejercicio del episcopado, ya no fueron necesarias nuevas visitas de Gelmírez a los papas. Pero el constante intercambio de legados, de regalos, de cartas en el futuro asegura la comunicación permanente, el flujo ininterrumpido entre la cabeza y la extremidad finisterrana. En esa corriente inagotable de contactos que en el interior de las fronteras de Europa se producía entre centro y periferia en este caso, el maestro Hugo, canónigo y arcediano compostelano, y luego obispo de Porto,
inmediatamente después de la elección de Diego II como obispo de Santiago, partió rumbo a Roma con cartas de Alfonso VI para que autorizara el Papa la consagración de Gelmírez en Compostela. No fue fácil el viaje. Enfermó Hugo en el camino y su compañero Vicente, con peor suerte, murió en el intento. Pese a las dificultades y al envío de mensajeros nuevos, es lo más probable que fuera Hugo, precisamente, el que finalmente trajo las cartas de Pascual II que permitieron la consagración del obispo electo en Compostela. Muy poco tiempo después, a principios de 1102, el fiel canónigo emprendió de nuevo el camino de Roma en un viaje que tiene relación directa con las fronteras con el poder. Volvió con cartas del Papa fechadas en Letrán el primer día de mayo. El objeto de las disposiciones papales establecidas, claro está, a instancias de Gelmírez, era la extensión de la dependencia y de la protección pontificias a las iglesias que, propiedad de la sede compostelana, estuvieran situadas fuera del territorio diocesano. Los insistentes contactos con Roma que se mantienen después de la consagración episcopal buscan no solamente la luz que guía y orienta, buscan además la fuerza. La fuerza necesaria en este caso para resituarse en el nuevo marco de relaciones creado por la recentísima restauración de la condición metropolitana de la sede bracarense. La fuerza necesaria para emprender acciones como la que de manera inmediata se puso en marcha. La sustracción de un importante conjunto de reliquias de santos en varias iglesias, propiedad de la Iglesia de Santiago en la ciudad de Braca, y su inmediato traslado a Compostela. No me detendré en el relato de acontecimientos bien conocidos de todos. El primero en contarlos fue precisamente el arcediano Hugo. Y al componer su narración tuvo, sin duda, a la vista la plantilla del género de los relatos de la Translatio Santorum. No es imposible que la aplicación del modelo haya alterado determinados rasgos de la realidad, particularmente lo concerniente a la cantidad y a la calidad de las reliquias sustraídas en Braga y transportadas a Compostela. Tampoco es imposible que la conducta de Gelmírez y los suyos se adaptara a las formas pautadas de los furta sacra, o lo que es lo mismo, los pia latroquinia, que bien asentadas y aceptadas en la mentalidad colectiva resolvían la aparente contradicción en los términos. De todos modos, las actividades del obispo compostelano en el viaje a Portugal no fueron aceptadas, especialmente allí, por todos. El rumor del pueblo que en Correia llegó a oídos del prelado decía de él que había cometido el indignum facimus, y aquí no hay contradicción alguna entre los términos de la severa calificación, de intentar llevarse a su ciudad los santos arrebatados a la tierra portucalense de la que eran defensores y patronos. Ha de entenderse, según esto, que a Compostela llegó y como tal fue recibido el pío autor de un hurto sagrado, pero que en Portugal se tuvo al obispo por fascineroso. Son ecos de la realidad que se filtran en el texto de Hugo, porque fue real el viaje de Gelmírez a Braga, pero además y sobre todo porque no hay duda alguna acerca de la realidad del relato que da cuenta de él. Lo tienen ustedes a su disposición gracias a la iniciativa de los organizadores del encuentro. No nos importan tanto aquí el robo y las reliquias cuanto su contextualización política. Para alcanzarla hemos de distinguir bien, muy claramente, entre el nivel de los hechos y el nivel de la narración de los hechos, señalando en primer lugar que existe entre los dos planos una diferencia de tiempo. Los acontecimientos tuvieron lugar a fines de 1102. Compuso su historia el arcediano Hugo algunos años más tarde, entre 1108 y 1112. A la altura de 1102, gobierna al sur del Miño el conde Enrique y al norte del río lo hace Raimundo de Borgoña.
Alfonso VI está en la etapa final de su reinado y las perspectivas sucesorias pasan desde su punto de vista por el infante Sancho, habido de la relación extramatrimonial con la princesa musulmana Zaida. Raimundo, casado con Urraca, la hija legítima del rey, no ha renunciado seguramente a sus aspiraciones al trono, pero sus relaciones con el monarca y con el conde Enrique están estabilizadas gracias al acuerdo establecido, tal vez, no es seguro en este momento, entre los aristócratas y amparado por el abad de Cluny, en virtud del cual se aplazan hasta el momento de la muerte del rey las acciones, guerra incluida, que hayan de tomarse en orden a la transmisión del gobierno del rey. En 1109 a 1112 la situación es radicalmente diferente. Para entonces ha muerto el conde Raimundo y el infante Sancho, y ha fallecido también Alfonso VI. Y en 1109 se ha convertido Urraca en reina de León. Ese, el de la muerte de Alfonso y los primeros pasos del gobierno de su hija Urraca, es el horizonte político en el que el arcediano Hugo escribe con conocimiento del obispo compostelano y seguramente por su encargo el relato de lo acontecido en Braga. Lo que ocurrió en 1102, cualquiera que hubiera sido la dimensión exacta del hurto sagrado llevado realmente a la práctica, ha de entenderse como un acto de fuerza de Gelmírez, explicable sobre todo y de manera directa en el ámbito de la religiosidad y de la relación entre iglesias. La acción de Gelmírez no es fruto de la casualidad, sino que, como hemos dicho, fue cuidadosamente planeada con la búsqueda en Roma del amparo papal a la actuación en las iglesias propias. Hubo también en Roma una prolongación de lo acontecido, aunque en contra, en este caso, de los intereses del obispo compostelano. La bula de Pascual II, fechada en Letrán el 1 de abril de 1103, está dirigida a Diego Gelmírez. No se integró este nuevo documento pontificio en la historia compostelana, como los demás, sino que lo conocemos gracias a la copia transmitida en el Liber Fidei de la sede bracarense. Y no fue instada en Roma por el obispo de Santiago y sus enviados, sino que todo indica que fue solicitado por el arzobispo de Braga o por sus representantes. La bula pontificia contiene una severa amonestación a Diego Gelmírez sobre su actuación en las iglesias de Braga. Y por más que no se haga mención expresa al hurto de las reliquias, es evidente que tiene relación con los sucesos del mes de diciembre anterior. Obliga el Papa, el obispo de Santiago, al cumplimiento de lo establecido por el rey García, y olvidado después de su reinado, a propósito de las iglesias vinculadas a Compostela en la ciudad de Braga. No es decente, añade Pascual II, que las iglesias o los varones eclesiásticos se enfrenten a propósito de esto con engaños o con violencia. Por si la indirecta no quedaba suficientemente clara, la admonición pontificia concluye explicando muy directamente a Gelmírez la diferencia entre derechos de propiedad transferidos por los donantes y derechos propiamente eclesiásticos que corresponden estos últimos en exclusiva al obispo del lugar. No es difícil adivinar que detrás de todo esto está la reacción de San Giraldo ante lo ocurrido y el éxito de las consiguientes gestiones ante la Corte Pontificia. Se puso fin de este modo a los acontecimientos de 1102. Hemos apuntado a sus implicaciones religiosas y eclesiásticas. Las hubo también políticas. Pero las implicaciones directamente políticas de todo este asunto, tal como las transmite el arcediano Hugo, tienen seguramente más que ver con el tiempo en que se compuso el relato que con el momento en que ocurrieron los hechos. En la narración del clérigo compostelano, Braga, el escenario principal del núcleo religioso y eclesiástico del asunto del que trata, Braga se desdibuja. Dos menciones a la ciudad y una al arzobispado son las únicas ocurrencias del patrón. Portugal, la tierra portucalense, se menciona en cambio hasta en 6 ocasiones. El viaje es en efecto no a Braga, sino a Portugal. Es allí donde se encamina el obispo para visitar iglesias y heredades. Defensores de Portugal son los santos robados y de Portugal salen sus cuerpos para cruzar el Miño. Solo en otros dos capítulos de la historia compostelana, el 40 y el 42 del libro segundo, se produce una acumulación comparable de referencias a Portugal.
Se da cuenta en esos capítulos de la presencia de Gelmírez y su ejército acompañando a la reina Urraca en el enfrentamiento con su hermana Teresa, que en 1121 dio lugar a una batalla naval en aguas del Miño y se convirtió después en la expedición del ejército de la reina y los gallegos hasta el castillo de Laños. Es la primera fase del afianzamiento político portugués que conducirá a la creación del nuevo reino. La naciente frontera con Galicia se está haciendo conflictiva. Las cosas venían de atrás. También el texto del arcediano Hugo se refiere a la frontera. Más, la frontera del Miño adquiere particular relieve en su relato. Puede decirse que toda la segunda parte, la que atiende al viaje de regreso, se articula en torno a esa frontera. La oposición entre Portugal y Galicia, el subrayado de la frontera nueva, es una constante en el relato del futuro obispo de Porto. Es ese el hecho político que sobre todo se destaca y se establece con firmeza. Y esta tajante afirmación del cronista gelmiriano no es fácil de explicar si la referimos al tiempo de los acontecimientos, al año 1102. No se comprende bien qué interés podrían tener Diego Gelmírez y el canónigo que escribía para él en situar en primer plano la frontera entre los territorios gobernados entonces por los condes de Galicia y Portugal. Considerar que al norte del Miño el obispo podía sentirse seguro con su botín, puesto que entraba en los dominios de Raimundo, es implicar de algún modo al conde gallego en el conocimiento de los hechos, sino en su promoción y en su amparo, y por consiguiente en una actitud de hostilidad frente al conde de Portugal. No hay noticia de tal cosa, y sobre todo, no se ven razones capaces de explicarla. Lo que ocurrió en 1102, claramente delimitado entre las dos bulas de Pascual II, debió circunscribirse al ámbito de la religiosidad, de la jurisdicción eclesiástica, a la relación entre sedes episcopales, al conflicto de intereses entre Compostela y Braga, y no entre Portugal y Galicia. En 1109 y en los años inmediatamente posteriores, el contexto político era muy diferente, como digo, y cobra en ese contexto nuevo y mejor sentido el relato del arcediano Hugo. La muerte de Alfonso VI, el ascenso al trono de su hija Urraca, viuda desde hacía 2 años de Raimundo de Borgoña, dio lugar a un periodo de inestabilidad política que es habitual realmente en todos los comienzos del reinado. La inevitable recomposición de alianzas y equilibrios se complicó, en este caso, con la boda de la reina con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, y el rápido fracaso de la relación matrimonial. En ese tiempo de zozobra, Gelmírez buscó los anclajes que le parecieron más favorables para el afianzamiento de su posición propia, no sin algunas dudas, indecisiones y cambios que su crónica disimula pero no consigue ocultar del todo. Los capítulos 47 a 69 del libro primero recogen la historia de lo ocurrido entre los años 1109 y 1111, justamente cuando escribía de nuevo, cuyo hilo conductor es el enfrentamiento entre el grupo de los que pensaron que era lo más provechoso ponerse a la sombra del nuevo matrimonio real y aceptar, por tanto, la jefatura del rey de Aragón, por una parte, y los que creyeron que su futuro se aseguraba mejor enfrentándose al batallador y buscando legitimación en el niño Alfonso Raimundo. Al principio, Gelmírez se inclinó por la primera opción, por la del batallador, e hizo hermandad con el grupo de nobles que lideraba Arias Pérez. Enfrente, Pedro Froilaz, el conde de Traba, tutor del hijo de Raimundo de Borgoña, encabezaba la oposición al aragonés. Giraldo, el cronista Giraldo, se las ve y se las desea para dar cuenta, sin demasiadas contradicciones, del cambio de posición de Gelmírez, que pasa del enfrentamiento con el de Traba al pacto con él y a presentarse, en fin, como el gran muñidor de la paz. La carta de Pascual II, muy oportunamente insertada en el texto de Giraldo, en la que insta a Gelmírez a oponerse al nuevo matrimonio de la reina, que califica de incestuoso, está seguramente en la base de la recolocación política de Gelmírez. No
no es difícil adivinar tras la misiva pontificia la mano de Guido de Vienne y, en todo caso, el acuerdo del poderoso arzobispo con los defensores del futuro del hijo de su hermano. Buscó, pues, don Diego la reconciliación de los bandos opuestos y el resultado final fue, con el asentimiento de todos, la unción y coronación en la catedral compostelana del hijo de Raimundo y Urraca como rey de León, quizá había que decir mejor de Hispania, asociado al trono de su madre. Es este el escenario político referido siempre a la Galicia al norte del Miño en el que escribe el arcediano Hugo. Ahora y en adelante, el proyecto político del obispo de Compostela pasa por una Galicia entendida en sus límites actuales e integrada en el reino leonés. Eso es así, tal vez desde la muerte de Raimundo de Borgoña, con seguridad desde el comienzo del reinado de Urraca. En el conflicto a que nos venimos refiriendo, las cosas están ya bien claras a ese respecto. El arcediano Hugo escribió en este tiempo su historia del pío latrocinio perpetrado en Braga años atrás. A la luz de los acontecimientos que estaban ocurriendo cuando escribía, y bien conocidas las intenciones del patrón por cuyo cargo lo hacía, se entiende muy bien que en el centro de su relato esté la afirmación de la emergente frontera del mundo, la tajante separación entre Galicia y Portugal. El objetivo político del texto es evidente. No es imposible que sea justamente ese objetivo el que explique la decisión de poner en este momento por escrito los acontecimientos ocurridos en 1102. Sea como fuere, a la altura de los años entre 1109 y 1111, la narración del Furtum Sacrum cobra su sentido pleno como instrumento de la acción política gelmiriana. Construido el relato sobre la plantilla del género literario de los traslados de reliquia, la acción de Gelmírez en las iglesias bracarenses pudo ser presentada bajo la apariencia de la piedad. No tiene nada que ver con la piedad, la intención del texto finalmente escrito. Al contrario, centrada en la ambición de poder, la historia que cuenta el canónigo Hugo a propósito de su señor bien puede considerarse radicalmente impía. Solo así se puede explicar que los expedicionarios compostelanos tengan el robo por un acto de piedad, que los portugueses crean que Diego Gelmírez es un facineroso y que su cronista no tenga inconveniente en decir las dos cosas. Volvamos al centro de la cristiandad para concluir. En los trámites últimos que convirtieron a Compostela en sede metropolitana, el entonces ya obispo Hugo de Porto tuvo, como se sabe, intervención decisiva. En realidad, fue él el que dio el último empujón. El penúltimo lo había dado el maestro Giraldo, presentando ante el Papa la propuesta del traslado a Compostela de la metrópoli bracarense. El arzobispo de Toledo enredó en el asunto remitiendo una carta en que se acusaba a Gelmírez de no tratar bien a Alfonso Raimúndez, el sobrino de Calixto II. Se arguyeron también defectos de forma. Tan importante asunto, decía el Papa, no se podía decidir sin la presencia del obispo de Compostela y los comprovinciales de Braga. Se dieron de nuevo largas y fue Gelmírez convocado a concilio en Reis. No pudo ir. Se presentó voluntario para hacerlo en representación del compostelano el obispo de Porto. Y se cambió la propuesta. En vez del traslado desde Braga, el traslado desde Medio. Y alcanzó el éxito don Hugo. No podemos decir de quién partió la propuesta alternativa. Si la idea fue de Gelmírez, venía a demostrar de nuevo su interés en distanciarse de lo que ocurría en Portugal. Y si es que realmente no partió la sugerencia de Hugo de Porto, tal vez encontró en él más que comprensión. Y precisamente en razón de los acontecimientos que están
estaban teniendo lugar al otro lado del Nilo. Sea como fuere, es lo cierto que la afirmación de la frontera política galaico-portuguesa encuentra algunas explicaciones, si no por acción, por reacción al menos, en la actitud y en los comportamientos del obispo y arzobispo compostelano y en los de su amigo y aliado Hugo de Porto. Nada más, muchísimas gracias.